Lo drag sacude, desestabiliza, conmueve, divierte e invita a reconstruir espacios y afectos desde el cuidado y la solidaridad. Mi aproximación al campo del arte se ha dado desde varios frentes. Estudié pintura al óleo, carboncillo, acuarela, también hice muralismo y porcelana, por mencionar algunas. Y ya con el tiempo, cuando elegí mi carrera como diseñador, estudié diseño industrial y con el tiempo descubrí que tenía otros intereses a nivel profesional y ahí llega la gerencia de la gestión cultural, en donde ya comencé a trabajar puntualmente en la planeación estratégica para las artes. Mi interés por esta investigación-creación nace de una experiencia personal, de una experiencia propia como creador, como profesional y como parte de las colectividades LGBTI. Nace de un interés y de una serie de dudas que tengo frente al género, la sexualidad y su relación con las artes. Como parte de las colectividades LGBTI hay unos espacios de homosocialización en donde circulan muchas prácticas artísticas que no son reconocidas como tal, y desde mi experiencia personal justamente conozco el drag y el transformismo, que son prácticas artísticas que en mi trabajo he llamado escrituras artísticas drag, y he comenzado a darme cuenta cómo operan unas relaciones de poder que dejan estas prácticas artísticas por fuera de lo que se concibe como el campo del arte. La pregunta de investigación que abordo en ese trabajo, que se llama Trepando el Closet en Bogotá, contrahistorias y escrituras artísticas drag, se pregunta no por el qué es el drag, sino por el cómo. En ese sentido, la pregunta es cómo han sido construidas las subjetividades drag en Bogotá desde 1980 hasta 2019. Este marco temporal, teniendo en cuenta que 1980 fue el año en el que se despenalizó la homosexualidad en Colombia, y desde ahí parto para hacer un análisis de cuál ha sido la trayectoria no solo jurídica, sino también política y social de los movimientos LGBTI en relación con las artes. Este trabajo de investigación-creación aborda 4 categorías principalmente, 2 de ellas de Michel Foucault. La primera es el concepto de escrituras de sí, en el cual yo abordo y elaboro la categoría escrituras artísticas drag como una reinvención de sí mismo, como una reinvención de las personas que son y hacen drag. Una segunda categoría es la categoría de espacios otros, las heterotopías que también propone Michel Foucault, como estos espacios otros en los que hemos sido recluidos las personas que somos disidentes de la heterosexualidad y el género, aunque no solo estas dos, sino también por clase, por razones de edad, por xenofobia, por diferentes razones. Y esta categoría de espacios es de hecho muy importante porque son los espacios parte constitutiva de la construcción de las subjetividades drag en Bogotá. Y en este sentido, bares y discotecas, o lo que llamamos espacios de homosocialización, son parte constitutiva, nos gusten o no, de quienes hacemos parte de estas colectividades. Una tercera categoría importantísima es la representación abordada desde Stuart Hall como el papel fundamental en la producción de sentido. Es muy importante en la medida que en Bogotá se ha dado un boom desde 2017 y se asume que el drag nace en Bogotá desde ese año, cuando de hecho hay unos indicios de mucho antes, incluso desde 1945, pero esto se da principalmente porque desde este año se comienza a transmitir en Colombia un programa que se llama RuPaul's Drag Race, y es básicamente desde donde nacen las representaciones y desde donde se comienza a hacer la norma de la antinorma drag. También es importante la representación abordada desde los medios de comunicación y la prensa, ya que justamente desde ahí las personas de las colectividades LGBTI hemos sido mostradas como enfermos, como depravados. El analizar esas representaciones en prensa, no solo como parte del trabajo de archivo, sino como parte del análisis de lo que significan estos mensajes en medios de comunicación, ha sido importante en tanto se han podido subvertir mediante el ejercicio de investigación-creación en este trabajo. Y por último, la categoría de familia es muy importante justamente porque hay relaciones de afecto, solidaridad y cuidado que se construyen desde las subjetividades drag como una manera de resistir a las violencias y a las prácticas de segregación de las personas que son y hacen drag. Y esta noción de familia es importante porque en Colombia está muy arraigada esta noción de familia heterosexual, nuclear, moderna, tradicional, ¿no? Muy apalancada también a la religión católica. Hay diferentes formas de hacer familia que no pasan por la consanguinidad, sino que pasan también por las relaciones simbólicas y por las relaciones de afecto, solidaridad y cuidado. Una de las apuestas de los estudios artísticos es la investigación-creación como metodología. En ese sentido, parte del logro de este trabajo, que es un trabajo colectivo, es el encuentro drag y transformista de La Noche y las Luciérnagas. Y este encuentro drag y transformista ha sido un espacio de co-creación que hace parte justamente del diseño metodológico de este trabajo.
y es un espacio en el que básicamente entramos en diálogo 106 artistas drag transformistas que se reconocen también como queer o como gays, como lesbianas, y es un encuentro en el cual se hizo evidente cuáles son las prácticas artísticas drag y transformistas en el marco de los movimientos LGBTI, y este fue el punto de partida del diseño metodológico de este trabajo de investigación. Otro momento fueron también en el marco de este encuentro de la noche de las luciérnagas, las conversaciones no estructuradas que se daban en el marco no solo del encuentro en sí mismo, sino en todas sus fases de preproducción, producción, postproducción, con artistas que son y hacen drag, pero también con diferentes agentes que lo hacen posible. Otra parte importante en este diseño metodológico es la observación participante. Además de mi rol como investigador en estudios artísticos y investigar acerca del drag y el transformismo en Bogotá, hice parte de este evento, coordinándolo de la mano con el maestro Jorge Peñuela, pero también fui el jefe de prensa de los encuentros. Finalmente, un trabajo de archivo muy fuerte. Me encontré justamente con que frente al transformismo, a la fecha en la que se realizó la investigación, solo contaba con 2 investigaciones de transformismo, con 2 tesis, y el resto del trabajo se centró en un trabajo de archivo principalmente en prensa y medios de comunicación, de la manera como se estaban registrando estas prácticas desde 1980 hasta 2019. Entonces, este diseño metodológico comprende la investigación-creación como un continuum en una co-creación, que es el encuentro drag, la noche y las luciérnagas, con una investigación propiamente dicha en cuanto al drag y el transformismo en Bogotá, alimentándose continuamente el uno por el otro durante un trabajo de 2 años. Desde mi experiencia, los estudios artísticos son un campo de conocimiento emergente, inter y transdisciplinar, que en mi caso ha sido un lugar para poder problematizar diferentes aspectos del género y la sexualidad en las artes. Como campo emergente de conocimiento es crítico y pone en discusión diferentes disciplinas que no solo son artísticas, sino disciplinas que pasan también por las ciencias sociales y las humanidades, pero sobre todo pone en un lugar fronterizo aquello que se considera arte y no arte, a quienes se reconocen como artistas o no, o esos espacios artísticos que son reconocidos como artísticos y otros que no. Los estudios artísticos en ese sentido se constituyen como un espacio para el diálogo, y es un espacio, un campo de conocimiento que hace posible prácticas artísticas de personas disidentes del género y la heterosexualidad obligatoria.